Buenos días, bienvenidos. Bueno, ya estamos listos para dar inicio al webinar de hoy. Aquí vamos iniciando con nuestras invitadas especiales. Hoy nos acompañan tres organizaciones muy importantes para LHH, entonces queremos de verdad agradecerles por acompañarnos en este espacio y presentarles a Diana Echeverry, gerente de Talento Humano y Asuntos Legales de Laboratorios GEL. Nos acompaña también Alejandra Betancourt, especialista en aprendizaje organizacional de Sura, y Tatiana Roballo, líder de incorporación de organizaciones Terpel. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hoy estaré liderando yo este webinar, Carolina Martínez, gerente de desarrollo y liderazgo de LHH Colombia. Entonces, de verdad, nos encanta tenerlos hoy aquí con nosotros. Vamos a iniciar presentando a cada una de nuestras panelistas del día de hoy. Entonces, Diana, te doy la palabra y muchas gracias a todos. Muy buenos días, Carolina. Muy buenos días a todas mis compañeras panelistas y a todos los que están en este momento conectados. Muchas gracias por la generosidad que tiene LHH al invitarnos y poder compartir el conocimiento desde la humildad y la experiencia que cada una de nosotras pueda ofrecer. Soy Diana Echeverry, soy una mujer apasionada por el servicio a otros. Tengo una experiencia profesional de aproximadamente 20 años. Y he estado trabajando en la industria farmacéutica alrededor de esos mismos años en diferentes cargos, formándome como profesional en comercio, en las áreas comerciales de marketing, y llevo ya aproximadamente 9 años en talento humano. Al servicio de ustedes, al servicio de todos y con una misión muy grande de formar y desarrollar buenos seres humanos. Muchas gracias, Diana. Bueno, Alejandra, adelante. Muchas gracias, Carolina. Un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas, para mis compañeras panelistas. Qué rico poder estar con ustedes, qué rico poder compartir también esas experiencias, esos aprendizajes y seguir aprendiendo. Yo creo que estos espacios son súper valiosos porque finalmente nos permiten construir comunidad, construir redes y continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, qué rico poder estar acá. Como lo decía ahorita Carolina, hago parte de Sura Seguros para la filial Colombia y llevo en la compañía alrededor de 5 años. Soy especialista de aprendizaje organizacional y he estado principalmente en mi carrera apasionada por temas de desarrollo humano, desarrollo del talento, muy enfocada también en pensar cómo podemos potenciar el liderazgo. Entonces, qué rico poder estar aquí. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, Tatiana. Bueno, buenos días para todos. Carolina, muchas gracias por la invitación a este espacio. Soy Tatiana Roballo, hago parte del equipo de gestión humana de Terpel, del proceso de incorporación. Llevo aproximadamente 11 años en la compañía, la mayor parte del tiempo justamente en este proceso. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí en este espacio y por estar dispuestos a escuchar un poco las experiencias que nosotras hemos tenido desde nuestras organizaciones. Bienvenidos y mil gracias nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar conversando en este espacio sobre el impacto de los simuladores de negocio en el desarrollo de los líderes. Cada uno de ustedes seguramente, de acuerdo a los retos que tienen en sus organizaciones, pues han venido siempre trabajando en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de capacidades, de habilidades, y hoy hemos invitado, como les comentaba, estas organizaciones que vienen haciendo un trabajo muy interesante con lo que tiene que ver con la implementación de simuladores, cómo a través de la tecnología también podemos acompañar el desarrollo y la potencialización de nuestros líderes. Entonces, la idea es que a través de este espacio vamos a estar compartiendo desde la experiencia, desde la trayectoria, desde los
resultados de cada una de las organizaciones. Vamos a tener el apoyo de Camila Altamar durante todo el webinar para el manejo de las preguntas a través del chat. Cualquier duda, pregunta, en verdad aprovechemos esto como para poder contestar preguntas que uno muchas veces tiene con respecto a la implementación de este tipo de metodologías. Dentro de LHH venimos trabajando con simuladores de valoración de talento hace varios años. Venimos realmente durante mucho tiempo desarrollando lo que son los assessment centers con una historia interesante en donde inicialmente hacíamos assessment center de manera presencial. Teníamos un equipo de consultores que participaban 8 horas, un día completo de trabajo con un grupo de líderes evaluando diferentes comportamientos, teniendo entrevistas de competencias, haciendo diferentes pruebas, las cuales nos permitían a lo largo del día conocer un poquito más de estas competencias y estas habilidades de los líderes. Y a medida que fue pasando el tiempo, nos dábamos cuenta de lo que implicaba también tener a una persona durante 8 horas compartiendo y generando estos espacios, y el equipo consultor pues también tenía una responsabilidad después de evaluar toda la información que se había observado durante la sesión. Es así como LHH trae a Colombia lo que son estos simuladores de liderazgo, en donde a través de la tecnología venimos acompañando estos procesos, en donde hemos encontrado que definitivamente el tema de la simulación en ambientes seguros, en donde a través de casos de negocios exponemos a los líderes a poder evidenciar esas competencias, esas habilidades, esos comportamientos de liderazgo, y poder tener realmente información mucho más objetiva de cómo se está generando ese desempeño de liderazgo. Entonces es así como a través de lo que vamos a estar conversando hoy, pues queremos compartir desde la experiencia, desde la trayectoria que desde LHH venimos trabajando en estos temas de simuladores de negocios. Bueno, vamos a arrancar entonces y preguntarle un poquito también cómo ha sido, digamos, todo este proceso, Alejandra, de cuáles han sido como esos cambios y cuáles han sido esas transformaciones que han visto ustedes en Sura, que se han venido generando a partir del desarrollo de talento. Cuéntanos un poquito cómo lo viven ustedes en la organización. Bueno, gracias Carolina. Nosotros tenemos una organización un poco compleja en tanto hay diferentes tipos de roles, hay diferentes tipos de procesos, hay diferentes tipos de servicios y soluciones y negocios. Entonces nosotros vivimos una complejidad que es súper interesante para poder entender el mundo del desarrollo. No es lo mismo cómo se desarrolla un líder, cómo se desarrolla un líder comercial o cómo se desarrolla, por ejemplo, un líder de las áreas de salud. Entonces eso enriquece esa mirada y nos ayuda a identificar pues algunos elementos comunes, entendiendo que el mundo ya cambió, el mundo se mueve a una velocidad absolutamente distinta y debemos privilegiar elementos asociados a la capacidad de aprendizaje, a ser cada vez más empleables, a desarrollar capacidades asociadas a la empleabilidad en las personas, a desarrollar competencias que les permitan aplicar habilidades concretas y específicas en momentos específicos, porque pues finalmente el rol se va transformando con todos estos cambios y pues no quiere decir que porque una persona entre con unas responsabilidades sean las mismas que tenga a lo largo de su camino o de su proceso en la organización. Entonces, ¿cómo aportamos para que las personas cada vez más puedan desarrollar esa capacidad de autoaprendizaje, uso de tecnologías, uso de herramientas para que puedan aprender por sí solos? Entonces, pues a raíz de eso también nosotros diseñamos alternativas como un portafolio amplio donde cada uno pueda decir, me interesa esto por los desafíos de mi rol, encuentro que puedo aprender de esto. Entonces, allí digamos que mantenemos un portafolio, pero cada uno es responsable de definir qué y cómo y cuándo. También encontramos tendencias asociadas al microaprendizaje. Ya no estamos viendo la posibilidad de desarrollar cursos o formatos muy extensos, entonces pues cada uno va estudiando cuando puede, pero también desde distintas herramientas que permiten el aprendizaje concreto, fácil, aplicable. Y también pues
juntamos como elementos asociados a las nuevas tecnologías, como lo es la inteligencia artificial, como son también las experiencias de relacionamiento, porque finalmente pues no solamente me desarrollo yo estudiando o yo leyendo a través de una plataforma, sino cómo también puedo aprender con otro y cómo incluso puedo utilizar herramientas como lo es ChatGPT para hacer preguntas sobre mi rol, para hacer preguntas que me lleven a pensar, que me lleven a desarrollarme y que también me lleven pues a transformar mi rol, a transformar la realidad, entendiendo que pues finalmente cada uno va construyendo ese camino desde sus competencias y desde sus habilidades. Y quiero poner un punto al final que me parece importante y es la personalización. Estamos en un entorno donde esas competencias y habilidades marco que tenemos como compañía pues aportan muchísimo para los distintos roles, pero finalmente cada uno va definiendo ese camino de acuerdo con sus necesidades, pues si terminamos generando unas experiencias de aprendizaje que sean un poco más personalizadas. Entonces el tema del desarrollo tiene un montón de matices, pero parte fundamental de esto es ese autoaprendizaje. Excelente, Alejandra. Y definitivamente, como tú mencionas, hoy en día el poder identificar también cuáles son esas necesidades puntuales de los líderes y cómo realmente a partir de el perfil y los roles que asumen en la organización, pues definitivamente las necesidades son distintas. Cuando hablamos de ese autodesarrollo, cuando hablamos de la responsabilidad que tienen los líderes de encargarse de gestionar esos planes individuales de desarrollo a través de todas esas herramientas y programas y plataformas que tú nos comentas, pues de verdad es espectacular el que ellos mismos puedan identificar dónde están esas necesidades, cómo a través del microaprendizaje empezamos a trabajar en esos comportamientos puntuales que van a permitir cerrar estas brechas de liderazgo. Excelente, muchísimas gracias. No sé si de pronto Diana o Tatiana nos quieren compartir algo más del desarrollo de talento en sus organizaciones. Sí. Hola a todas, ¿cómo están? Quería complementar algo que me pareció muy interesante de lo que dijo Alejandra y es, de verdad, es la atención al llamado de la autogestión y eso va muy acompañado de la responsabilidad de lo que nosotros tenemos dentro de las diferentes áreas de talento humano, gestión humana, recursos humanos, porque de verdad ese llamado a la responsabilidad para formar el talento requiere de muchos recursos y de una maleta de recursos de las cuales no solo está nuestra formación y nuestra experiencia, sino estas nuevas tecnologías que nos empiezan a ayudar a tomar decisiones. Entonces, ese llamado a la responsabilidad hace parte de cómo nosotros complementamos con nuestro conocimiento, con las entrevistas por competencias, por todo lo que sucede dentro de nuestros procesos, desde la selección, desde la atracción de ese talento, para ir pasando a esa persona y a ese talento al desarrollo. Entonces, es ese llamado y por eso lo envuelvo y lo pongo como en ese hilo conductor que nos une y teje esa colaboración entre las nuevas herramientas, entre lo que nos ofrecen nuestros aliados de selección, desarrollo, planes de sucesión y sobre todo toda esta misión tan grande que siempre la he dicho, que es la de servir y formar a la gente con la responsabilidad. Entonces, hoy tenemos a nuestra mano una cantidad de herramientas y recursos de las cuales nosotros podemos empezar a usar y mitigar ese riesgo en las decisiones, ser más estratégicos y aportarle ese pedacito de lo que le falta a la persona en el cierre de brechas, ya sea personales o laborales. Entonces, el tema de la autogestión va muy ligada a nuestra misión y a esa responsabilidad. Maravilloso que tengamos hoy todas las herramientas que nos ofrecen, por ejemplo, ustedes. Entonces, eso lo ligo y lo complemento a lo que estaba hablando Alejandra con cómo lo manejan dentro de esos microaprendizajes y la autogestión en la compañía. Definitivamente, Diana, y es algo que trabajamos nosotros mucho también dentro del equipo de LHH y es la responsabilidad con respecto a cómo acompañamos a estos líderes en su proceso de desarrollo. Definitivamente frente a estos procesos, cuando la gente tiene la oportunidad de evaluar opciones, de desarrollarse, de asumir nuevos retos en las organizaciones, el poder exponerse a este tipo, digamos, de simuladores en donde claramente les permite a ellos conocerse más a sí mismos, identificar esas oportunidades de mejora. Ahí hay una gran responsabilidad también en su desarrollo. Como tú dices, hay muchas herramientas que hoy en día apalancan y facilitan el crecimiento, el desarrollo, pero
es fundamental desde las áreas de talento humano el acompañar con responsabilidad, porque finalmente es algo que impacta en la vida de las personas. Entonces, qué interesante la forma como lo conectas con lo que dice Alejandra. Muy bien. Cualquier otro comentario, igual aquí vamos a ir compartiendo esta información. Bueno, Diana, cuéntame cómo ha sido ese proceso de transformación en el área de talento humano dentro de GEL en cuanto al fortalecimiento del liderazgo a través de las nuevas tecnologías, a través de la implementación también de este tipo de simuladores de negocios. Bueno, les cuento cómo vivir personalmente el proceso. Cuando yo ingreso a la compañía, cuando yo ingreso a GEL, parte del proceso para entender cómo iba a interactuar yo dentro de mi cargo entré como gerente de Trade Marketing, el cierre de brechas y mi plan de desarrollo era el assessment en Lige Harrison y era el presencial. Me tocó el largo de 8 horas y no les voy a negar que fue una experiencia. Hoy yo quisiera volver a vivir esa experiencia y que la gente la pudiera vivir. Me encanta la inteligencia artificial. Como les decía, podemos echar mano de muchos recursos que nos da la tecnología. Sin embargo, cuando yo rememoro esto que viví hace 8 años, fue tan enriquecedor, porque primero estaba en un lugar que me sacó de mi zona de confort, no era mi casa, no era mi oficina, y luego me vi expuesta a gente que nunca había visto, y eso hace que lo que veo yo más valioso que hoy continúa de estas herramientas es que una cosa es lo que yo piense que puedo hacer y otra cosa es lo que en realidad yo puedo hacer. Y cuando tú te ves expuesto, y vuelvo y digo, y sales de tu zona de confort y te ves expuesto a un nuevo modelo de negocio, a una situación crítica, a un empleado molesto, porque te llegaban y esa oficina no paraba de entrar gente y de entrarte mails, es chévere, porque tú te retas a ti mismo. Entonces, lo viví presencial y luego cuando fui pasando por diferentes cargos en la compañía y volví al área de recursos humanos, que venía de otra compañía de recursos humanos, comenzamos a entender que la transformación de los assessment eran vitales de acuerdo a los cargos y a ese nivel de contribución. Nuestra compañía viene en una transformación y en un crecimiento a doble dígito en los últimos 10 años que la ha llevado a que uno entienda que crecer duele y hay procesos por debajo que quedan anquilosados y que se tienen que renovar. Cuando nosotros entendemos que requerimos renovar esta capa de gerentes porque la compañía empieza a crecer y tenemos un crecimiento y queremos una estructura colaborativa que no sea tan jerárquica, empezamos a tener mucho más uso de estas herramientas y de los assessment center, entendiendo que nos ofrecen una variedad de posibilidades en el mercado y los empezamos a incluir para diferentes procesos. Entonces nosotros tenemos todo el tema de desarrollo para cierre de brechas en habilidades gerenciales de los senior y los medium level. Luego tenemos todo el tema de sucesión y plan carrera, donde mitigamos ese riesgo y esa decisión de entregarle el cargo a esta persona. Hacemos un acompañamiento, pero también tenemos ese assessment donde nosotros valoramos esas brechas que tiene esa persona. Y lo más bonito es que la verdadera transformación está en que yo siento que es una ayuda, porque cuando yo veo que hay un aprendizaje y una plataforma de seguimiento para lo que yo como compañía, como talento humano, el jefe de la persona o jefe inmediato o líder y el mismo colaborador se ponen de acuerdo para saber qué brechas va a trabajar dentro de una plataforma, les quiero decir que es un aporte muy grande para el tiempo mío como talento humano, para mi equipo, y porque me da un insumo de ver si la persona tiene ese interés o no y mantenerla motivada. El aprendizaje continuo y que yo vaya viendo los hábitos visibles que se tienen que tener para uno ver que la persona va cerrando la brecha, creo que ha sido la transformación que más valoro. Aparte de poder tener la herramienta, poder tener una plataforma que durante un año vea yo el avance, que la persona ingresa, que la persona viene y expone el hábito o el comportamiento que queremos que se cierre en la brecha, que el comportamiento que queremos que se exhiba. Para mí ha sido parte de la transformación más grande en el aporte que me dan hoy los simuladores de negocios. Excelente, Diana. Y así como tú comentas, definitivamente el hecho de poder tener esa facilidad de utilizar esos insumos para diferentes procesos dentro del área de talento humano, desde lo que es el desarrollo de
las mismas habilidades, lo que es el cerrar las brechas, definitivamente el poder tener ese mapa de cargos críticos en donde de acuerdo al crecimiento de las organizaciones poder tener visibilidad de cuáles son esos líderes que están ya listos para asumir un reto adicional en la organización, líderes que de pronto a veces necesitan de 3 a 6 meses para realmente consolidar también esas competencias. Y finalmente, cuando hablamos de la cantidad, digamos, de posibilidades que nos permite también los simuladores, pues evidentemente está en temas de desarrollo, en temas de planes de sucesión, en temas de decisiones estratégicas en cuanto a procesos de selección, que lo hacemos mucho con Organización Terpel. Entonces, fíjense cómo a través de esa transformación, en donde evidentemente lo que se busca es tener herramientas para apoyar la toma de decisiones, y siempre hablamos de apoyar, porque evidentemente más que nadie, ustedes en las organizaciones conocen el desempeño de las personas, conocen esas habilidades, conocen las contribuciones, y muchas veces cuando nos sentamos a analizar los resultados, yo lo primero que les digo siempre es, Diana, ¿cómo ves a esta persona? Porque evidentemente lo que ustedes han venido identificando es súper valioso, como dice Diana, una entrevista de competencias refuerza mucho más la información. Cuando uno tiene la posibilidad de validar también expectativas y motivación, genera y agrega mucho valor a estos procesos de desarrollo. Entonces, el hecho de poder realmente contar con información válida y confiable, adicional a todo esto que ustedes pueden encontrar para validar el desarrollo del talento en las organizaciones, pues es lo más enriquecedor. Muchas gracias, Diana. No sé si alguna otra quiere comentar, Tatiana, Alejandra. Sí, Carolina. Yo quería contarles un poco la experiencia también que hemos tenido similar a la de Diana. Para nosotros el simulador ha sido una ayuda bastante importante en procesos de desarrollo, en planes de carrera, en definición de sucesores, en cargos críticos, porque nos ha brindado herramientas suficientes que, como ustedes mencionan, no son las únicas que nos llevan a tomar una decisión, pero que sí nos apalancan y son un complemento al momento de tomar una definición sobre un candidato y poder también definir allí sus planes de desarrollo, su plan de carrera y mapearlo, digamos que en un futuro dentro de la compañía, cómo podría estar ubicado este colaborador. Entonces, para nosotros en procesos de desarrollo ha sido bastante importante también. Excelente, Tatiana, mil gracias. Alejandra, adelante. Les quería compartir que para nosotros ha sido una herramienta fabulosa para el desarrollo de líderes porque permite llevarlos a experiencias reales. Muchas veces nos encontramos con distintas metodologías de valoración que nos hacen generar respuestas hipotéticas. Yo haría, a mí me gustaría actuar de esta forma. Y digamos que eso nos habla de cierta deseabilidad del comportamiento. A mí me gustaría comportarme, o también yo siento que por mi rol se espera que yo me comporte de esta forma. Entonces hemos encontrado que a raíz de estos casos reales y de estos ejercicios podemos conectarlo directamente con el desempeño. Entonces no es una idea de yo me imagino que yo puedo hacer, sino yo qué hago, yo cómo lo hago, y eso nos permite generar una conexión real con el proceso de desarrollo. Esto es lo objetivo, esto es lo que pasa y lo que pasó, esto es lo que haces, y cómo pues desde allí podemos tomar insumos para que la misma persona pues haga conciencia de ciertos elementos y nosotros darle herramientas. Entonces esa conexión con el hacer inmediato y también con el desempeño nos ha permitido pues generar mucho valor desde este elemento que entregamos para los procesos de desarrollo de ciertos roles. Excelente, Alejandra. Y definitivamente hay algo que yo siempre les pregunto a los líderes después de un simulador, cuando hacemos ese momento de retroalimentación, les pregunto, ¿cómo te pareció el assessment? ¿Cómo lo viviste? Porque es mucho de lo que tú estás comentando, en donde es llevar a una persona a tener una experiencia en una situación real de un negocio totalmente independiente, seguramente el que tienen en su día a día, y en donde se evidencian esos comportamientos de una manera objetiva. Y por eso nosotros, cuando hablamos de este tipo de simuladores de negocios, participan diversos consultores. Tenemos un equipo de consultores certificados y en un mismo simulador, por ejemplo, del nivel más alto, que es el senior, participan 4 consultores en donde cada uno de ellos está teniendo un rol distinto durante el assessment. Y el hecho de tener contacto en vivo con un consultor es donde se evidencia lo que dice Alejandra definitivamente. No es cómo lo haría hipotéticamente, sino cómo lo hago porque es que lo estoy haciendo en ese mismo momento. Entonces, todo lo que pasa durante esa simulación
son comportamientos que se evidencian de la manera más objetiva, con la posibilidad también de que diversos consultores puedan entrar a observar y calificar esos comportamientos de liderazgo. Entonces aquí vemos definitivamente cómo exponemos a los líderes a una cantidad de requerimientos, de situaciones, de toma de decisiones, solución de problemas, que muchas veces yo les pregunto cómo te sentiste y me dicen agobiado, súper interesante, retador, porque ese es el objetivo definitivamente, exponer a la persona a tener que generar respuestas de manera simultánea a muchas situaciones que normalmente nos suceden en el día a día en las organizaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Tatiana. Cuéntanos un poquito dentro de lo que ha sido Terpel, lo que nos comentabas ahora, ¿cuál ha sido como el impacto para ustedes en cuanto al desarrollo de esas habilidades de liderazgo en sus equipos a través de el poder tener un diagnóstico, una información adicional? ¿Cómo se ha dado el impacto en el desarrollo de las habilidades? Ok, Carolina, bueno, aquí quisiera iniciar contándoles que nosotros utilizamos la herramienta en dos contextos, uno para procesos de selección, como tú bien lo mencionabas al inicio, y otro para procesos de desarrollo o de crecimiento de movimientos internos. Entonces, para nosotros la competencia de liderazgo es una de las más relevantes dentro de la compañía, de por sí está dentro de las competencias organizacionales, entonces es supremamente importante poder de alguna manera tener una medición de ella, y el simulador ha sido una herramienta importante. ¿Qué nos ha permitido? Nos ha permitido identificar cuáles son esas fortalezas que tiene el candidato, sea interno, sea externo, pero también cuáles pueden ser esas brechas y ver en qué medida o de qué manera podemos empezar a trabajarlos. ¿Por qué? Porque el simulador de alguna manera nos ha dado cuáles son estas habilidades en las que tal vez la persona va a necesitar un tiempo corto para desarrollarlas, para potenciarlas, pero también cuáles son aquellas en las que tal vez le va a tomar un mayor tiempo, un año, más de un año, y es allí donde nosotros como compañía definimos qué reto asumimos para empezar a trabajar con este candidato interno, potenciarlo, y si es un candidato externo para nosotros, ver si en realidad es una decisión el avanzar con esta persona y hacer un plan de desarrollo, un plan de trabajo apoyados con el área de formación, de desarrollo, con la dirección de liderazgo. Digamos que acá es un trabajo interdisciplinario, pero la herramienta nos da el insumo suficiente para poder crear un plan de trabajo y desarrollarlo en un corto, mediano e inclusive largo plazo con nuestros líderes. Excelente, Tatiana, y definitivamente el poder identificar cuál es el camino que la persona tiene que empezar a recorrer para cerrar las brechas es súper valioso cuando se construyen esos planes individuales de desarrollo y la persona tiene la posibilidad de visiblemente como identificar, venga, este es mi desempeño de liderazgo, hacia aquí es donde yo considero que de acuerdo a mi rol tengo que empezar a cerrar esa necesidad de desarrollo. Es importante también, como lo vemos muchas veces, el validarlo. Nosotros, digamos, con organizaciones como GEL, por ejemplo, nos sentamos y decimos, venga, estas fueron las competencias que seleccionó la persona. Ustedes como organización, Diana, Edgar, ¿están de acuerdo de que sea esa la competencia que la persona tenga que fortalecer? Porque evidentemente un plan individual de desarrollo también tiene que estar muy alineado con lo que la organización necesita para poder cerrar a corto plazo cada una de esas brechas. Entonces, lo interesante de todos estos procesos, como dice Tatiana, definitivamente es sí, tener un diagnóstico, lo cual es fundamental, pero la ventaja de estos simuladores es que va conectado con el desarrollo, que la persona se queda con herramientas que de manera muy práctica y simple puede empezar a utilizar en su día a día para desarrollar esas habilidades y convertirlas en hábitos. Algo que a veces nos cuesta mucho en el tema de desarrollo es decir, bueno, es muy fácil a veces identificar yo que tengo que mejorar, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ese cómo, a veces nos quedamos un poquito cortos, a veces decimos, venga, pero ¿cómo lo hago? ¿En qué me soporto? ¿Cuáles son como esas acciones puntuales que me van a permitir empezar a trabajar en esa necesidad de desarrollo? Y ahí es donde a través de la tecnología nuevamente empezamos a generar acciones repetitivas, sencillas, que lo que van a hacer es desarrollar esa habilidad y convertirla en un hábito de liderazgo. Y ahí cuando yo tengo la posibilidad de fortalecer esos hábitos, el liderazgo empieza a tener un impacto totalmente distinto. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar. Diana, dale. Quería decir algo corto y es,
desde nuestras organizaciones tenemos la oportunidad de transformar la vida. De hecho, nuestro propósito superior es transformar vidas en nuestra organización en GEL. Y esto es un regalo. Cuando uno comienza a atraer el talento y salen a relucir dentro de McKinsey, por ejemplo, tiene las últimas 10 tendencias de lo que las personas quieren al encontrar un empleo, de lo que las personas que superan la edad de 35 años o 40 quieren de un empleo. Entonces tenemos una serie de personas que ya están maduras y que aspiran a cargos gerenciales. Y es precisamente el poder desarrollarse, poder desarrollarse. Hoy tenemos un tabú que se está tumbando afortunadamente con el tema de brecha generacional y con edades, madurez, adulto mayor, porque la expectativa de vida va creciendo cada 3 años en la medida en lo que pasan 15 años. ¿Y esto a qué me lleva? A que todos queremos un plan de desarrollo. La gente en las entrevistas dice, quiero desarrollarme, quiero la oportunidad de crecer, quiero tener la posibilidad de tener otros cargos en la compañía, horizontal, verticalmente, pero la gente busca desarrollo. Entonces, cuando nosotros tenemos planes de desarrollo, tenemos el assessment, tenemos la microgestión, las universidades virtuales, es un regalo para nuestra gente, es un beneficio que lo vemos tan paisaje en la medida en la que se va volviendo del día a día. Y creo que es un regalo que tenemos que volver a repotenciar. Es entendiendo que sin sonar peyorativa a que el resto de cosas no son importantes como beneficios que les damos a nuestros colaboradores. Esto es un regalo magnífico y es de tamaño mayúsculo. Cuando yo le ofrezco a una persona un plan donde él va a tener un seguimiento, donde involucro a su líder, donde la organización está pensando en que él puede desarrollarse, donde le entrego un assessment para que él tenga un seguimiento durante un año. Creo que nos falta involucrar y como decimos coloquialmente en mi tierra, Medellín, ahí me entiende Alejandra, hay que caraquear cuando ponemos el huevo. Entonces, el hecho de que yo te traiga y te ponga en un assessment y te permita tener esa conversación de valor es un regalo para ti, que teniendo súper claras las expectativas de lo que puede pasar, siendo absolutamente genuinos y transparentes dentro de lo que puede pasar o no en las decisiones de la compañía. Traigo a colación el valor de las conversaciones, esas conversaciones de valor donde yo transparento todo y le digo a la persona qué caminos pueden pasar entendiendo los resultados del assessment y del proceso. Creo que nos falta cacaraquearlo más como organizaciones y como parte de nuestra misión en talento humano. Definitivamente, Diana. Yo algo que pregunto siempre al final de cada retroalimentación es qué se llevan de ese proceso y definitivamente, como tú dices, esto es un regalo, no solamente para la vida profesional, sino para la personal. Gente que queda inmensamente agradecida, gente que dice, esto es un alto en el camino, hay cosas en las cuales uno a veces es consciente de que debe mejorar, pero cuando la vemos de esa manera, empezamos a tomar acción y empezamos a generar planes de desarrollo que van muy orientados a mejorar como personas, a mejorar para mi equipo, a mejorar para tener un servicio diferente frente al cliente interno o externo. Entonces, definitivamente, cuando uno logra también darse cuenta que este tipo de assessment que recibe muchas veces en las organizaciones, claro, le está mostrando a uno una realidad de cómo es uno desde el mismo tema de la personalidad, cómo mi personalidad impacta en los comportamientos de liderazgo, cómo el liderazgo que yo genero al interior de mi equipo, pues obviamente impacta en el compromiso, en la responsabilidad y en la entrega de resultados a la organización. Entonces, el poder conectarlo y verlo desde la manera como ustedes nos mencionan, definitivamente es entender que hoy en día las personas a veces también necesitan eso. Vivimos en una aceleración constante, en una entrega permanente de resultados, cumpliendo los presupuestos, cumpliendo los objetivos, un crecimiento exponencial, como nos decía Diana también, y a veces el tener estos espacios de reflexión y de generar conciencia y autoconocimiento, pues son súper valiosos para el desarrollo de las personas en las organizaciones. Alejandra, ¿tú querías comentar algo? Quería complementar la importancia de nosotros mismos como áreas de talento humano o como lo llaman en cada compañía, tener la claridad de para qué son este tipo de simuladores. Porque muchas veces cuando llegamos a donde las personas a decirles, bueno, vamos a hacer una valoración, vamos a hacer este ejercicio, empiezan a generarse un montón de imaginarios y bueno, entonces me van a promover, entonces esto hace parte de mi plan de desarrollo, entonces estoy en un proceso de selección, pasa algo conmigo, entonces
Si nosotros tenemos esa claridad, podemos darle toda la tranquilidad a las personas de el para qué, de cómo y cómo lo pueden integrar ellos en su proceso de desarrollo, y eso hace que la aplicación de estos ejercicios o la forma en la que ellos se dispongan a resolverlos pues sea muchísimo más saludable, más tranquila, que permita también ese crecimiento y ese desarrollo, pues porque finalmente van a desempeñarse de una manera natural, de una manera pues como coherente con lo que son y sin tratar tampoco de resolverlo buscando generar cierta imagen de algo. Entonces, cuando generamos esa claridad y esa transparencia en las conversaciones y cuando involucramos a la persona, pero también a su líder, pues permitimos que realmente se pueda incorporar en el proceso real de desarrollo y en la cotidianidad, que no se quede solamente en un ejercicio que hicimos. Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, hacemos es que, claro, en esa retroalimentación con el líder, pues entregamos la responsabilidad a él de que acompañe ese proceso de la persona, de que genere conversaciones cotidianas y de que haga seguimiento incluso a esos objetivos de desarrollo, bien sea para cerrar brechas, como decían ahorita, o para potenciar algunos talentos, porque finalmente también para eso nos sirven mucho estos simuladores, para identificar, bueno, esta persona es brillante en esta área, venga, sigámosla potenciando, porque finalmente también cuando yo pongo mis esfuerzos en seguir desarrollando algo para lo que soy muy buena, puedo brillar muchísimo más desde ahí. Entonces, como también, pues hacemos ese equilibrio y también generamos como ese proceso de involucrar al líder y de involucrarlos a todos para que pues termine siendo algo cotidiano como lo es el proceso de desarrollo y aprendizaje. Excelente, excelente, Alejandra. Y definitivamente el entender el para qué creo que es la clave. Cuando uno empieza a manejar este tipo de procesos en las organizaciones y dice, ¿yo qué voy a hacer con esta información? ¿Para qué me va a servir? Yo creo que es fundamental el poder tenerlo claro, porque eso es lo que conecta definitivamente un proceso de desarrollo que tenga acompañamiento del líder. Y siempre dentro del EHH hablamos que el modelo de desarrollo es 70% responsabilidad del colaborador, 20% es acompañamiento del líder y 10% de las herramientas que ustedes como organización brindan para acelerar o potencializar ese desarrollo. Entonces, definitivamente, el que en estos procesos, cuando ustedes llegan a tomar decisiones sobre qué tipo de metodologías, qué tipo de herramientas utilizar, comprender muy bien para qué lo queremos, cuál es realmente la finalidad que estamos buscando, porque a veces tomamos decisión sobre un simulador buscando una cosa y la expectativa era otra. Entonces, el poder analizar, como tú dices, y tenerlo alineado dentro de la estrategia de talento humano, pues es fundamental. Muy bien. Bueno, Alejandra, cuéntanos para ustedes dentro de Sura, ¿cuáles han sido como los desafíos que han enfrentado en la implementación de todas estas herramientas de desarrollo, estos simuladores? ¿Qué ha pasado en la organización en el caso puntualmente de Sura? Bueno, lo primero que les quiero contar es que las personas lo reciben muy bien, porque normalmente lo que hacemos es que les explicamos para qué, como lo mencionaba anteriormente, les contamos y nosotros pues por trayectoria como por también los principios de la compañía pues creemos en el desarrollo y eso hace parte de nuestra estrategia. Entonces las personas entienden pues como la finalidad de esto, sin embargo de todos modos se los comentamos y se los compartimos, entonces esto nos ayuda a ganar un terreno porque facilita la aplicación, facilita pues que las personas dispongan el tiempo, que las personas también se dispongan a la retroalimentación y que le vean valor e importancia. Es claro que hoy en día vivimos en un entorno donde hay muchas responsabilidades, donde hay muchos retos, donde hay un montón de desafíos, donde el tiempo y la atención son limitados. Entonces creo que un desafío fundamental es la dedicación de tiempo que ellos deben pues disponer para estos ejercicios. Como les decía ahorita, ¿cómo lo hemos manejado? Generamos las conversaciones, le contamos a la persona, le explicamos muy bien que el éxito del ejercicio depende de la preparación y ellos mismos se motivan porque lo ven como un reto, lo ven como una oportunidad, como lo decían ahorita, para poder pues, generar un proceso de aprendizaje que no es solamente para la compañía, sino para ellos como personas, entendiendo pues que finalmente los resultados, esa devolución va a ser para ellos y es lo que se llevan para cualquier rol, para cualquier sitio, en cualquier momento. Entonces, cuando se les puede incluso contar, pues, como esas distintas fases del proceso, ahí hay un enganche fundamental y también hay una motivación súper chévere. Hay otro desafío que les contaba un poco ahorita y es conectarlo con el día a día. La idea no es que esto sea algo extra, no es simplemente un ejercicio que se hizo un día y queda guardado bajo llave o queda en un resultado por allá.
Entonces nosotros ahí también pues lo que tratamos de hacer es como esa sensibilización, como ese incorporarlo en la cotidianidad, porque finalmente el desarrollo también es lo que hace que yo tenga un buen desempeño. De hecho, ese es el resultado principal de un proceso de desarrollo, que la persona, claro, haga conciencia, identifique fortalezas, identifique oportunidades, pero eso debe verse materializado. Entonces, como desde ahí también logramos conectarlo y logramos decirle, venga, usted tiene unos indicadores, cómo esos indicadores o cómo esos resultados tangibles que usted obtiene a través de su rol se apalancan por este proceso que va llevando. Entonces, conectarlo muy desde ahí y como lo decía al principio, creo que la claridad en el para qué y el por qué es fundamental. Excelente. Y definitivamente algo que tú mencionas que es fundamental en los simuladores de negocios es la preparación. Cuando compartimos una invitación a un assessment, somos muy detallosos, digamos, en el explicar el cómo prepararse y cómo conectarse el día de la simulación, y el pretrabajo es fundamental. Y me encanta porque ahora que lo mencionas, Alejandra, la semana pasada tuve retroalimentación con un ejecutivo de Sura y me dijo que le habían dicho que la preparación era importante y que le iba a tomar casi 2 horas. Y él dijo, ¿sabes qué, Carolina? Yo realmente me preparé y estuve muy juicioso y, no sé, me habrá dicho que habrá preparado durante 4 horas y el resultado del desempeño de esta persona fue muy bueno, tuvo un desempeño alto. Y ahí es donde evidentemente uno ve el compromiso de las personas. Yo siempre les digo, en base a la preparación vas a ver el resultado del desempeño de liderazgo, porque hay gente que a veces siente que la preparación es darle una leída y como que llega el día de la simulación y realmente está perdido porque no sabe cómo interactuar con la herramienta, no sabe cómo acceder, no sabe que los roles van a ser en vivo, no sabe el rol que va a tener en la organización. Entonces, así como refuerza Alejandra, cuando ustedes estén trabajando en este tipo de procesos, el hecho de ser muy claro en la necesidad de tener un buen pretrabajo impacta directamente en los resultados. ¿Y qué pasa? Las personas cuando reciben su informe solamente ven desempeño de liderazgo, solamente ven temas de personalidad, pero hay algo importante que los simuladores también miden y es el potencial. Y el potencial de desarrollo se genera por lo que es la orientación y la aptitud al aprendizaje. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes tienen el Ninebox completo, pueden no solamente tener información sobre el desempeño de liderazgo de las personas, sino su potencial de desarrollo, lo cual es fundamental para agilizar estos procesos de desarrollo en las organizaciones. Entonces, el hecho de poder realmente como desafío mostrarle a las organizaciones en donde sí, yo tengo que invertir tiempo y me tengo que conectar a un assessment que puede durar 1 hora, que puede durar 3 horas, y nosotros en LHH seguimos investigando, seguimos buscando qué otras tecnologías, qué otras herramientas hay en el mundo para poder traerlas a Latinoamérica y compartirlas desde LHH. Incluso ahora, cuando uno dice 3 horas, entonces la persona me dice, Carolina, pero tengo que sacar 3 horas a la persona. Le dije, 3 horas que no te imaginas la ganancia que te van a significar, y ese es un poco los desafíos que a veces, como dice Alejandra, se pueden encontrar, pero es clave el manejo que le den desde las áreas de talento humano. No sé si alguien más quiera compartir. Dale, Tatiana. Sí, Carolina, quería contarles un poco justamente la experiencia que hemos tenido nosotros y viene asociada con lo que tú y Alejandra estaban mencionando. Y es importante la dedicación de tiempo y el compromiso y la responsabilidad con que cada candidato debe asumir en esta programación de ejercicios, porque como tú lo mencionas, nosotros hemos vivido esa experiencia donde los candidatos dicen, bueno, sí, me llegó una preparación previa, la debo hacer, y tal vez la hacen muy rápido y no le dedican el tiempo suficiente, y resulta que luego en los resultados nos damos cuenta que la persona no tuvo un resultado pues tan favorable, y en la sesión de retroalimentación es donde se interioriza y la persona dice, oiga, sí, tal vez yo no dediqué el tiempo suficiente o el tiempo prudente o lo que la herramienta me indicaba, porque por el afán del día a día muchas veces le damos también importancia a otros temas y dejamos esto un poco de lado. Entonces acá sí hay una recomendación muy importante, y es de poder recalcar a nuestros participantes lo relevante que es dedicar el tiempo suficiente y hacer el ejercicio de manera consciente para poder obtener el resultado final real, más que si es bueno o no es bueno, es el real de lo que yo puedo dar y de lo que puedo reflejar en ese ejercicio, porque sí hemos tenido esa experiencia. Así es, Tatiana. Claro que sí, importantísimo. Bueno, Diana, cuéntanos desde la experiencia de ustedes,
¿cómo ha mejorado la toma de decisiones estratégicas en tu organización a través de estos simuladores de negocios? Cuando uno ve un poquito desde la parte estratégica, desde esa necesidad y ese crecimiento que ha tenido GEL en los últimos años, ¿cómo lo evalúan ustedes? Bueno, nosotros dentro de los últimos años hemos visto y nos funciona muy bien, y es de verdad poder edificar sobre lo que nos arrojan estos resultados, sobre lo que miramos en evaluaciones de desempeño y lo unimos y edificamos precisamente sobre esas fortalezas, entendiendo que para uno poder construir requiere tener unos cimientos fuertes. Cuando nosotros evidenciamos en lo que es buena la gente, en lo que de verdad resalta y donde nada como pez en el agua, podemos tomar estas habilidades, estas competencias y poderlas poner como donde luce ese colaborador, combinándolo con lo que no tiene en ese momento desarrollado. Esa combinación y ese mix nos ha dado muy buen resultado. Eso nos ha dado buen resultado. Creo que en los últimos, después de la pandemia incluso es donde más lo evidenciamos, y es poder incluso tener estos mentores, entendiendo que es tan fehaciente, es tan concreto lo que sale dentro del assessment con lo que nosotros vemos, que es el input más importante para poder desarrollarlo. Considero que hay algo que es vital acá, y es la comunicación que se le da a todo el proceso. Entonces, es esa comunicación continua, sea la conversación formal, cotidiana, en las reuniones de rutina, como lo dije antes, involucrar al jefe inmediato, pero también es tener en cuenta que el compromiso de la persona y la motivación de la persona es lo que sale a relucir. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que lo que hemos nosotros visto en los últimos, del 2020 a la fecha, es un cambio muy positivo en la manera como nosotros tomamos decisiones y cómo involucramos dentro de nuestros procesos a los assessment para tomar decisiones más eficientes, estratégicas y minimizar riesgos. Como les digo, esto siempre viene acompañado de una conversación de valor donde transparentamos y somos genuinos hacia dónde vamos, uniéndome a las palabras de mis colegas, y es de verdad tener el alcance claro para que las expectativas de la persona, que siempre van a estar superiores a todo lo que queramos nosotros, si son soñadores o son influyentes o dominantes, queden claras. Entregar el regalo, y para cerrar la idea, el impacto que tenemos de verdad es positivo para la organización, para el área, para la persona. Excelente, Diana. Buenísimo. Y definitivamente yo creo que aquí también cuando tú hablas de tener esa claridad para dónde vamos, hay algo fundamental que también hemos aprendido en todos estos procesos de assessment, de simuladores de negocios, y es como conocer también cuáles son las motivaciones de las personas, porque es que muchas veces vemos que puede ser el reemplazo a un cargo crítico y ni siquiera le hemos preguntado si definitivamente esa es su expectativa de carrera. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de validar esa información, de preguntar cómo te visualizas tú en la organización a corto o a mediano plazo, pues entendemos que definitivamente pueden ser personas que tienen esa orientación de carrera, que se ven asumiendo cargos de mayor responsabilidad, que se ven asumiendo mayor temas de estrategia dentro de la organización, pero hay veces que nos encontramos en donde la gente simplemente quiere seguir enriqueciendo su cargo, seguir desarrollándose, aportar en el desarrollo de otras personas. Entonces, el poder validar esa información en esos momentos en los cuales se están estructurando estos procesos de desarrollo de talento, de planes de sucesión, fundamental, y lo hemos aprendido en el proceso, conectar esos resultados con lo que es también el propósito de la persona y el propósito del cargo. Eso lo hacemos mucho en Sura, en donde definitivamente una cosa es lo que yo vengo a hacer dentro del rol que tengo, pero cómo ese rol que tengo se conecta con lo que son esos valores, esos intereses personales, y cómo esas acciones de desarrollo que empiezo yo a tomar, pues están directamente relacionadas con el propósito que yo tengo también dentro de lo que es mi vida personal. Entonces, cuando uno logra generar esa conexión, definitivamente el desarrollo empieza a tener un avance totalmente distinto. No sé si alguien más quiera complementar lo que decía Diana.
Muy bien. Ese es un poco el tema, o sea, como que poder mirar cómo a través de diversos simuladores uno empieza a desarrollar y conectar con la estrategia de la organización. Dentro de LHH también venimos trabajando con simuladores que tienen que ver con cómo trabajar en el desarrollo de principios ágiles. Miren cómo hoy en día todo lo que tiene que ver con las metodologías ágiles está haciendo de gran ayuda a las organizaciones para ser más eficientes, para mejorar la estructura del trabajo. Y cuando hablamos de cómo los simuladores también ayudan desde la parte operativa, desde la parte de liderazgo, a generar una mentalidad ágil, empezamos a mirar que definitivamente necesitamos trabajar también en ese fortalecimiento de cómo estamos generando la satisfacción en el cliente, cómo estamos generando velocidad en responderle a los clientes, cómo estamos también valorando lo que es el trabajo en equipo, cómo las acciones que yo tomo impactan en el resto de mi equipo y evidentemente eso cómo lo relaciono yo con el valor de esfuerzo, con lo cual nosotros vamos y generamos resultados todos los días. Entonces, a través de estos simuladores de negocio, definitivamente tenemos la posibilidad de agilizar muchos procesos. Era una pregunta que teníamos en el chat: ¿qué tanto se agilizan los procesos de talento humano a través de estos simuladores, a través de la tecnología? Por supuesto que sí. Muchas veces cuando decimos en cuánto tiempo tenemos el resultado de una evaluación. Yo tenía una reunión esta semana con una empresa que está en un proceso de licitación para evaluar talentos claves y se preocupaban mucho por la velocidad en la cual se entregan los resultados. Hoy en día, un assessment como el que manejamos en LHH, pues la persona finaliza y a las 24 horas tienen el resultado listo. Entonces, cuando la información se requiere de manera inmediata, pues evidentemente este tipo de simuladores basados en la tecnología, pues evidentemente es de gran ayuda. Bueno, muy bien. Tatiana, vamos a continuar un poquito con revisar cuáles son como esos principales aspectos que para ustedes son importantes en el momento de seleccionar los simuladores de negocios adecuados para la organización. ¿Qué tienen ustedes en cuenta en el momento que seleccionan este tipo de herramientas? Ok, perfecto, Carolina. Para nosotros es importante que sea una herramienta que haya sido probada, que tenga estudios pues, de confiabilidad y también de veracidad, ¿no? Eso es supremamente importante, pero adicional a eso, para nosotros, y creo que en los contextos organizacionales es indispensable que las herramientas se ajusten a medir los criterios que cada compañía tiene definidos dentro de su cultura corporativa, ¿no? Porque pueda que hayan compañías a las que se les ajuste más algún tipo de simulador y resulta que a otras no necesariamente porque no sea bueno o porque no sea efectivo, porque no genere resultados de calidad, sino simplemente porque tal vez los resultados que genera o la forma como los evalúa o el entregable que te está dando no es el que tú como compañía estás buscando. Entonces creo yo que eso es supremamente importante, revisarlo y creo yo que probarlos, ¿no? Probar un poco qué me ofrece este simulador, qué me ofrece este otro y cuál es el que, como decía anteriormente, se ajusta más a la necesidad de negocio y a mi cultura corporativa. Importantísimo. Excelente, Tatiana. Definitivamente uno tiene que conocer también cuál es esa cultura y cómo se ajusta el exponer a la gente a estos temas de tecnología, el poder de alguna manera mostrarle a la gente que este tipo de simuladores no es que el área de talento humano tiene que estar encargado de programarlo, sino que terminan siendo procesos autogestionados en donde la responsabilidad se transfiere al líder, en donde el líder es el que tiene que definir la fecha y la hora en la cual se va a programar, en donde el seguimiento empieza a ser distinto porque hay un tema de autorresponsabilidad en donde yo soy el que en verdad estoy interesado por mi desarrollo y soy el que busco el espacio y programo la simulación. Entonces yo creo que eso es fundamental también. Evidentemente, en el mercado hay muchísimas alternativas con respecto a temas de simuladores de negocios, con respecto a diferentes plataformas que apoyan el desarrollo de las personas a través de los assessments. La idea definitivamente cuando ustedes tienen que evaluar este tipo de alternativas, importantísimo como que poder validar lo que también les decía Tatiana, la confiabilidad, el soporte científico, la forma en la cual se ha venido también trabajando, porque hoy en día nosotros con esta herramienta que trabajamos al interior de LHH con Pinsight, definitivamente tiene como la posibilidad de que permanentemente está en actualizaciones y eso es una gran ventaja. Muchas veces nos sentamos y revisamos qué más necesitamos
incluirle a la plataforma para que el cliente quede más satisfecho, para que los líderes puedan mantener esos procesos de desarrollo, y hemos venido generando realmente actualizaciones supremamente interesantes. Hoy en día, este tipo de assessment cuenta con un dashboard que tiene que ver con development. ¿Qué significa eso? Que una vez la persona termina su proceso y empieza a trabajar en la plataforma de desarrollo, ustedes como organización tienen claridad de qué es lo que la persona está trabajando. Existe una pestaña en la plataforma en donde empieza uno a saber en qué está trabajando Alejandra, cuáles han sido sus avances, cuál ha sido el porcentaje de mejoramiento. Eso ya lo tenía, pero ahora sabemos qué específicamente está haciendo la persona, y eso genera preguntas desde lo que es el seguimiento para que un coach o un líder o una persona de talento humano pueda hacer exactamente el seguimiento 1 a 1 de todo el proceso. Entonces, desde ahí es interesante también el poder conocer cómo a través de estas metodologías, pues evidentemente están en continua actualización para poder apoyarlos a ustedes en el desarrollo en las organizaciones. No sé si alguien más quiera comentar sobre la selección de este tipo de procesos que tienen que hacer ustedes en sus organizaciones. Dale, Diana. Estaba leyendo las preguntas del chat y tiene que ver algo con lo que tú estás uniéndolo a lo que estás hablando, y es, Heriberto pregunta que el tema de la preparación es importante, sin embargo, ¿cómo se asimila y cómo se minimiza el sesgo con respecto a que la gente pueda adoptar comportamientos que no son propios de la persona, sino que los adapta al caso? Pues yo creo que tú nos puedes ampliar mucho más la información, entendiendo que manejas el programa, el simulador y el assessment de manera transversal. Sin embargo, lo que les puedo decir es, dentro de lo que he investigado y la retroalimentación que nos dan nuestros aliados de assessment, es, se introducen herramientas de inteligencia artificial, y adicional a eso, el assessment tiene unos parámetros en los cuales se combina con resultados de muchas otras personas que lo han presentado. Eso minimiza el sesgo de poder o no manipular la prueba. Esta no es la varita mágica, siempre lo digo, no es infalible. Nosotros como recursos humanos, en una entrevista por competencias, en un assessment, en pruebas psicotécnicas, no somos infalibles, y por eso creo que es la suma, y vuelvo y hablo de la maleta de herramientas de la cual nosotros tenemos que echar mano. Pero cada día vemos que en estas herramientas digitales se minimiza ese riesgo de manipulación o de sesgo que pueda tener la prueba. Y vuelvo a otro punto importante, y es, de lo que yo evidencio cuando me entregan el resultado, es muy, muy coherente con lo que yo veo en el hábito, en la forma de comportarse, de gestionar y de actuar de esa persona en vivo en la organización. Por eso vuelvo y digo, tiene que venir el jefe inmediato y hacer parte de la retroalimentación, de la expectativa, de la creación. Y para terminar, el hacer el assessment nos pone de nuevo al frente de situaciones donde yo tengo que actuar y gestionar, no solo lo que se me venga a la cabeza, lo que pienso y de lo que creo que soy capaz, sino de verdad la prueba hace que tú vayas, gestiones, produzcas y entregues. Y en ese entregable es donde se visualiza, a través de una serie de parámetros combinados con muchas otras personas que lo han hecho, el dashboard de resultados. Eso Así era es, lo que Diana. quería decir. Así es, y definitivamente estoy de acuerdo contigo. La posibilidad que genera un assessment desde la inteligencia artificial es que te cruza diferentes variables. Una parte del assessment es la simulación, en donde se evidencian los comportamientos de liderazgo, y eso sucede aquí y ahora, de acuerdo a la forma como la persona responde. Y yo siempre les digo, una cosa es que uno sea muy hábil desde la conversación oral y que yo pueda sustentar y tomar decisiones de manera contundente cuando tengo un juego de rol en vivo, pero hay veces tenemos dificultades en sustentar lo mismo con el lenguaje escrito. Entonces yo definitivamente, cuando hago la retroalimentación y la gente me dice, no, Carolina, pero es que yo soy buenísima negociando, le digo, ven, miremos qué pasó el ejercicio. Y esa es la ventaja que tiene este tipo de simuladores, que tú puedes entrar al detalle de lo que pasó en el ejercicio. Y cuando vas al detalle, te das cuenta que seguramente la persona sí es muy buena negociando de manera directa en una conversación,
oral, pero cuando tiene que argumentar y dar respuesta de manera escrita, a veces que se quedan cortos, a veces no argumentan lo suficiente, y por eso todo lo que tiene que ver con el desempeño del liderazgo va de alguna manera reforzado con lo que son los rasgos de personalidad. En este tipo de assessment nosotros evaluamos 7 rasgos de personalidad que son factores de influencia que impactan y apalancan directamente el desarrollo del liderazgo. Por esa razón, cuando hablamos de la confiabilidad y qué tanto realmente coinciden los resultados y qué tanto el desarrollo va apalancado de acuerdo al cierre de brechas, es porque todo esto se conecta desde la inteligencia artificial y los planes que se generan a través de la plataforma realmente son personalizados de acuerdo a las necesidades que tiene la persona. Si yo priorizo que debo trabajar en negociar bien, hay factores de influencia que tienen que ver con aspectos de mi personalidad que van a impactar en esa competencia, y ahí es donde empieza a ver uno el avance. Y definitivamente cuando tenemos la posibilidad de comparar de acuerdo a los niveles de contribución los resultados de una persona en Colombia, estamos comparando contra una muestra muy amplia de muchas personas en el mundo que tienen ese mismo nivel de contribución, y eso hace a que los resultados definitivamente en porcentaje pues sean mucho más sólidos a nivel de la comparación global. Entonces todo eso pues evidentemente, como lo comentaba Diana, hace parte de esas decisiones en donde uno llega y revisa qué hay hoy en día que pueda cumplir realmente la expectativa, que me pueda ayudar a tomar decisiones, que me ayude también a establecer cuál es ese camino que debemos recorrer, y ahí es donde existe también como la posibilidad de entrar a evaluar una cantidad de simuladores de acuerdo a la necesidad que uno tenga en la organización. Fíjense que muchas veces cuando hablamos de simuladores de liderazgo, pues evidentemente uno puede encontrar varias alternativas. Cuando hablamos de, bueno, ¿qué tiene LHH que me ayude a avanzar en estos procesos de desarrollo de talento? Siempre estamos en esa búsqueda constante, investigando, revisando qué hay en el mundo que pueda venir a complementar el portafolio de assessment que tenemos en las organizaciones, y seguramente siempre nos vamos a encontrar con resistencias en las organizaciones, y esa es como la última pregunta que quisiera hacerles también a las 3. Un poco, ¿qué han encontrado ustedes en cuanto a resistencia o escepticismo por parte de los líderes frente a estos procesos de implementar simuladores de negocios? ¿Cuál ha sido como la opción que han tenido que hacer frente a veces que claramente se presentan estas situaciones? ¿Quién nos quiere contar? Bueno, si quieren yo comienzo. Perdón. Y adicional a eso voy a dar una fe de ratas porque no es Heriberto, es Eliodoro, la persona que estaba haciendo la pregunta. Entonces es Eliodoro, mil disculpas que te cambié el nombre. Resistencia siempre. Creo que desde la psiquis del ser humano nosotros ponemos barreras, cerebralmente las ponemos. Es un acto reflejo que tenemos. Fisiológicamente nuestras células espejo hacen lo mismo, pero también se resisten. Entonces, siempre va a haber resistencia, siempre. Unas de tamaño mayúsculo y otras de menor envergadura. Creo que dentro de lo que hemos conversado hoy en este webinar hemos dado como todos esos tips, recursos, herramientas y procesos sobre los cuales eso se puede minimizar. Vuelvo y tomo algo que es uno de nuestros caballitos de batalla en esta nueva era de la digitalización, redes sociales y de la trabajo en casa. Son las comunicaciones one-to-one y face-to-face. Volver a lo simple, volver a lo básico, entendiendo el valor de las conversaciones. Cuando usted le cuenta la historia de que esto es un regalo, como se lo quiera vender, cuando usted genuinamente se preocupa por esa persona que está al frente, esa persona siente que usted está presencialmente con ella conectada, usted minimiza el riesgo de que esto sea solo un check en nuestra lista de trabajo como talento humano. Minimizar la resistencia con respecto a que esta persona esté de verdad interesada, motivada, que quiera seguir en la organización, que quiera crecer, y tener nosotros dentro de nuestra evaluación de desempeño, que es otro recurso tan importante, las retroalimentaciones del jefe con respecto a lo que él ve del potencial de esa persona.
¿Por qué? Porque eso es un momento relevante y es un driver de toma de decisiones, saber esta persona qué quiere, hacia dónde va y cómo se ve. ¿Cómo se ve? Con el resultado y la resistencia con el resultado. La retroalimentación es un momento que lo podemos volver formal o informal, ¿cierto? El aceptar o no, o ser escépticos con el resultado, yo creo que lo vivimos cada día con nuestros ejecutivos, con nuestros líderes, gerentes o coordinadores a quienes les practicamos estos assessment, porque dentro del nivel de contribución para otros cargos hacemos los assessment dentro de la compañía y los hacemos presenciales. Tenemos ciertas categorías para las cuales el nivel de contribución hace que los escojamos. Entonces, ese nivel de escepticismo cuando hacemos la retroalimentación sale a flote, muchas veces con nosotros en talento humano, con nuestras especialistas, con mi equipo, pero también con el jefe inmediato. También sale, muchas veces no sale con nosotros, sino con el jefe inmediato. ¿Y cómo lo manejamos? Conociendo la prueba. El jefe inmediato debe conocer el intríngulis completo de lo que es el assessment. Él debe conocer qué mide la prueba, qué es lo que nos resulta, qué es el potencial, debe manejar la jerga, debe mantener el concepto para que esto no se nos desvíe y sea solo un trabajo de talento humano, del gerente general o del jefe inmediato, y poder trabajar esa resistencia que nos puede aportar y enriquecer en el proceso. Les voy a contar un caso que tuvimos hace poco, fue hace 3 semanas. Nosotros tenemos una persona que visualizamos para un cambio de estructura en las áreas, en la compañía, en las áreas de marketing y ventas. Como les contaba en un principio, queremos que esto sea una estructura más colaborativa, nunca tenemos pensamiento de que sea jerárquica, pero cuando va creciendo todo se va pegando al mismo jefe. Entonces estamos en una transformación estructural. Y cuando presenta el assessment, tenemos la retroalimentación, lo recibe, le parece chévere, agradece, pero tiene tiene una resistencia grande con 2 resultados y dice, yo no soy así, la prueba falló, ese día estaba en este y en este estado, pero cuando corroboramos con la evaluación de desempeño y los últimos one-to-one que tuvo con 2 compañeros y con su jefe, el comportamiento sale absolutamente evidente. Entonces, por eso les digo, cuando uno contrasta esto con la conversación, la retroalimentación, lo que pasa en el día a día, los one-to-one, es una herramienta muy valiosa y poderosa, y es este tip que les doy de conversar genuinamente, mantener las conversaciones constantes y asegurarse que esto es un mix de herramientas que les ayudan a enriquecer esta toma de decisiones. Excelente, Diana, muchísimas gracias, y de verdad que de acuerdo a lo que nos compartes, ve uno cómo a través de estos procesos siempre vamos a tener resistencia, seguramente sí, y qué importante es que los líderes también conozcan qué es lo que se mide, y yo siempre insisto mucho en eso. Tengan diálogos de desarrollo, tengan diálogos en donde no estén hablando de objetivos, sino comparten este plan de desarrollo con tu jefe para que vea realmente cuál es el interés y cuál es la necesidad que puede tener uno dentro de la organización. Entonces, eso es fundamental. No censura, interpel. ¿Qué experiencia han tenido ustedes? Dale, Alejandra. Sí, es claro que la resistencia es natural porque la palabra evaluación, valoración está con nosotros desde la infancia, desde que estamos chiquitos tenemos exámenes de evaluaciones, entonces digamos que lo primero, como lo decía también Diana, es como sensibilizar un poco frente al propósito de estos ejercicios, ¿cierto? Más allá de evaluar si algo está bien o no, es una información que tenemos sobre las personas. Y creo que ahí también aporta mucho para como atenuar un poco estas resistencias, estar presentes para resolver preguntas, estar ahí para dar información clara. Es muy distinto si a mí me llega un correo y me dicen, conéctate y resuelve esto y ya, hacia alguien de la compañía o alguien del aliado, como lo son ustedes, me dice, mira, esto significa esto, vamos a hacer este ejercicio, esto tiene este propósito, y de hecho nos pasa que cuando el propósito está tan claro, los mismos líderes se vuelven replicadores, entonces nos llegan solicitudes, ay, yo también quiero hacer eso tan chévere que estaban haciendo en X área o en X negocio, entonces como desde esa claridad las mismas personas van disminuyendo un poco todas esas resistencias, todos esos temores. Y creo que otro elemento que Diana también esbozaba y es no hay una receta única.
cuando a veces se entra a conversar sobre lo que pasó en la evaluación o en el proceso o en la retroalimentación, a veces surgen elementos de sí, es que pasaba esto, o es que el momento de vida de esta persona, o por las características del rol, resulta que el desempeño tuvo estos matices. Entonces creo que esto es un elemento que nos ayuda a tener información, pero nosotros también tenemos como esa responsabilidad de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta información? Y cómo también la entendemos de un modo incluso que puede ser circunstancial, cómo cuando se genera esa conversación de retroalimentación logramos explicar y entender. Es muy distinto si yo llego a decirle a la persona, esta es una foto, este es como un diagnóstico que es así, porque no más bien cuestionar, generar pues como ese diálogo, y que también eso es lo que finalmente permite que haya una toma de conciencia y un proceso de desarrollo. Entonces ese también es como otro elemento que creemos que aporta muchísimo como a esa disminución de las resistencias. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, aquí tengo una pregunta del chat que nos dicen qué oportunidades de mejora han detectado en las herramientas de simuladores que utilizan. Hay una que yo he revisado porque sale mucho y tiene que ver con la escucha activa. Muchas veces uno cuando piensa que es una persona que escucha, uno dice, no, pero yo sí escucho. Y me ha pasado en muchos procesos de retroalimentación. Y la escucha activa, por lo general, va conectado con un rasgo de personalidad que es la extroversión. Las personas que son altamente extrovertidas hablan mucho, se apropian de las conversaciones y eso dificulta la escucha. Entonces, cuando a la persona les sale bajita la escucha activa, empezamos y revisamos, ven, ¿qué puede estar pasando en la escucha? Cuéntame tú, ¿cómo normalmente te dispones a escuchar? Entonces la persona puede dar la respuesta. ¿Y qué pasa con la escucha? Puede que uno sienta que está escuchando, pero uno en su cabeza lo que está haciendo es preparando información para dar respuesta a lo que la persona nos está diciendo. ¿Qué nos dice la herramienta con respecto a la escucha activa? Por ejemplo, formule preguntas abiertas. Cuando uno formula preguntas abiertas, por lo general empiezan con un cómo para indagar información. Cuando yo indago la mayor información, lo que tengo que hacer evidentemente es conectarme con lo que la persona me está informando, y a través de la pregunta abierta es donde yo puedo realmente obtener la información necesaria para acompañar a esta persona en la situación que sea. Entonces, lo que se busca definitivamente en la escucha activa es el mutuo entendimiento, que yo definitivamente pueda validar lo que Alejandra me acaba de decir, en donde la satisfacción por parte de la comunicación que estamos compartiendo pues sea mutua, y ahí es donde empieza uno como a mejorar esos comportamientos. Hay habilidades de liderazgo que son mucho más fáciles, claramente cerrar las brechas. Hay otras que puede que nos tomen más tiempo. ¿Y con qué tiene que ver eso? Claramente con la motivación que uno tiene. Hay una parte importante en el informe de este tipo de simuladores en donde combina estas dos cosas. La habilidad, que es el poder hacerlo, versus la motivación, el querer hacerlo. Entonces, cuando uno habla de desarrollar habilidades, obviamente es más fácil desarrollar esas habilidades con las cuales me siento más cómodo porque mis factores de personalidad lo hacen así. Si yo soy extrovertida, pues claramente va a ser mucho más fácil que yo pueda comunicar claramente, pero si yo soy introvertida, seguramente habrá momentos en los cuales me intimide, en los cuales no me sienta segura, en los cuales de alguna manera me bloquee. Por eso es importante combinar siempre en el momento de identificar cuál puede ser esa competencia a desarrollar, cómo está la motivación, qué es lo que hace finalmente que las habilidades se desarrollen de una manera mucho más rápida. Entonces, esa era una pregunta que teníamos por acá en el chat. Asimismo, nos preguntaban también con respecto a la preparación. Cuando les explicaba a Alejandra que los assessments requieren una preparación, es una preparación para entender el caso de negocio. Aquí yo no voy a saber a qué me voy a exponer, simplemente voy a saber qué rol tengo yo en una estructura organizacional, de qué se trata el negocio en el cual voy a participar, cuáles pueden ser algunas situaciones con las cuales me voy a encontrar, pero no sé exactamente qué va a pasar en el momento de la simulación. Entonces, esa preparación, evidentemente, va combinada con entender muy bien el caso de negocio, comprender cómo funciona la plataforma, porque uno tiene que saber que tiene que interactuar, hay un botón para contestar la llamada, hay una forma en donde yo recibo en la bandeja de entrada la información. Entonces esa parte es importante, y en la preparación suceden dos cosas fundamentales
que se relacionan luego con lo que va a pasar en la simulación. Y tiene que ver con responder la prueba de personalidad, que es una autoevaluación. Aquí no califica ningún consultor, sino yo me autoevalúo cuanto a esos comportamientos de mi personalidad, y otra prueba de orientación al aprendizaje, en donde en un tiempo específico yo tengo que recordar una serie de figuras, y eso es lo que ayuda a poder identificar el nivel de agilidad y orientación al aprendizaje que yo tengo, que claramente va a ir conectado con ese desarrollo. Entonces, fíjense que la preparación lo que hace sí es garantizar que uno pueda tener mejor o mayor desempeño, pero evidentemente es algo en lo cual yo no puedo preparar lo que voy a contestar, porque no tengo ni idea cuáles van a ser los requerimientos, cuáles son los correos, qué me va a decir el consultor que se va a conectar conmigo. Entonces, eso era otra pregunta que teníamos por el chat. Por último, quisiera que, de acuerdo a la experiencia de GEL, de Terpel, de Sura, poder contarles a las personas que hoy nos acompañan qué recomendaciones darían ustedes a otras empresas en el momento en que estén considerando la implementación de simuladores de negocios para el desarrollo de sus líderes. ¿Qué recomendarían ustedes? Alejandra. Creo que como lo decía ahorita, y también una buena forma de concluir, es tener claro el propósito y tener claro cómo lo integro en la cotidianidad. Cómo hace parte de esas acciones cotidianas para desarrollar competencias, para desarrollar esas capacidades que requerimos para el presente, pero también para el futuro, porque hay dos componentes que son, claro, el desempeño, pero también ese potencial. Entonces, pues cómo finalmente a raíz de estos simuladores podemos identificar acciones cotidianas para potenciar esos talentos que tenemos. Excelente, Tatiana, muchísimas gracias. Sí, definitivamente yo creo que eso es clave, el poder conectarlo como con esos talentos y ese propósito fundamental. Tatiana. Carolina, creo que era un poco lo que mencionaba anteriormente, y es en realidad que prueben las posibles opciones que tienen, que revisen cuál es su necesidad y qué les está ofreciendo el mercado, y que basado en eso puedan tomar la decisión de la mejor herramienta para cada una de sus compañías, porque como también lo mencionaba, puede ser en una necesidad diferente, un estilo de cultura diferente, en la cual unas puedan ajustarse más que otras, sin decir que unas sean buenas y las otras no lo sean, ¿sí? Entonces, es más eso, es probarlas. Excelente. Yo creo que el tener la posibilidad de ser un piloto es fundamental, el conocer qué es lo que realmente voy a vivenciar durante ese espacio importantísimo. Muchísimas gracias. Y Diana. Bueno, me quitaste las palabras de la boca. Yo creo que es muy importante en esta era de transformación digital. Como tú lo decías, para mí es el consejo clave que les puedo dar a las empresas que aún no han incursionado en esto, a los colegas que pueden echar mano a esta herramienta y poder iterar y tener un pequeño plan piloto con 2, 3 personas sobre las cuales miren cómo se aplica, cómo lo desarrollan, cómo siembran en estas personas y qué frutos recogen dado el avance y performance que pueda mejorar esta herramienta en ellos, acompañada, como dije, a lo largo de todo este webinar, de las conversaciones de valor, de mantener las conversaciones constantes. Para las empresas es vital que el colaborador, el jefe, el líder no se sorprenda y no haya sorpresas, malas, buenas. Creo que cuando uno se comunica constantemente, vuelvo y digo, no quiero ser peyorativa con la cartelera, con el mail, rescato las conversaciones de valor de one-to-one, de la conversación en el teléfono, de la toma de café para conversar y citarnos a hablar los dos. Eso hace que el proceso sea más enriquecedor y que esta herramienta, a la vanguardia de lo que tenemos hoy en herramientas digitales y con lo que se viene en inteligencia artificial, no nos quite lo que es el talento humano y lo que es el ser humano. No, increíble, definitivamente. Yo creo que aquí el centro de todo siempre va a ser la persona, y yo creo que ahí es la gran responsabilidad que tenemos nosotros desde el tema de la consultoría en LHH y ustedes desde las áreas de talento humano, que en todos estos procesos, pues evidentemente esas conversaciones de valor, ese respeto por el otro, ese uno a uno es fundamental.
De verdad, muchísimas gracias Diana, Alejandra, Tatiana por compartir sus experiencias hoy aquí con todas las personas que nos están acompañando. Estos espacios definitivamente son para eso, para contarles que a través de las experiencias de nuestros clientes, para que vean cómo a través de la investigación que hacemos de proveedores que hoy en día siguen desarrollando este tipo de tecnologías y queremos traerlas a Colombia a servicio de ustedes. Entonces ese era el propósito fundamental de este espacio, agradecerles de verdad por el tiempo y sobre todo porque cuando uno tiene la posibilidad de conocer las buenas prácticas de otras organizaciones, pues ayuda mucho a la toma de decisiones. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a las tres, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, gracias Camila y Juan David por el apoyo logístico y nos veremos en un próximo espacio. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao.